Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video acerca de Karate Framework. En esta ocasión lo que vamos a ver va a ser cómo conectarnos a una base de datos directamente con Karate Framework. Bueno, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo realizaremos este paso? Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, levantar un servidor local. ¿Ya? Para esto yo voy a utilizar la herramienta Cham, ¿ya? La cual ya tengo instalada en mi computador. Bien. Y voy a levantar un servidor MySQL y uno de Apache. ¿Ya? Les voy a dejar el link en el video cuando realizo la instalación de Champ para que puedan utilizarlo en caso de que quieran hacer un ejemplo. Muy bien, una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear directamente en la base de datos, vamos a poner el phpMyAdmin, crear una base de datos y crear una tabla con obviamente información para poder extraerla y hacer unas lecturas. Entonces vamos aquí, vamos a crear un nuevo de la base de datos. Mi base de datos se va a llamar registros y vamos a crearla. Muy bien, una vez creada, ahora vamos a crear la tabla y yo voy a escoger 5 columnas, ¿ya? Y el nombre va a ser usuarios. Vamos a crear la tabla con 5. Ahora va a pedir los tipos de datos que nosotros les vamos a ingresar. La primera, vamos a colocar aquí, por alguna razón me sale cortado, ahí está. Cotejamiento, nulo, índice, acá. Vamos a colocar la primera con ID. La segunda va a ser nombre. La tercera va a ser apellido. La cuarta columna va a ser usuario. Y para finalizar, vamos a colocar password. No contraseña por el tema del año. Muy bien, vamos a guardar. Y como pueden ver, me ha creado los 5 campos que había mencionado anteriormente. Bueno, pero ¿qué pasó? Acabo de crearlas en formato int. Y yo los quiero para, obviamente, añadir texto. Entonces vamos a cambiar esos 4 parámetros por tipo texto. En este caso, obviamente, hay más parámetros para configurar, pero lo voy a dejar por defecto quizás en 20. Todo es en 20 mejor, para que no tenga limitaciones de caracteres. Muy bien, lo acabo de guardar y ahora sí. Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente crear o añadir directamente un dato para nuestra consulta para que nosotros podamos leer datos. Entonces vamos a insertar. Muy bien, el ID obviamente no se toca. Vamos a colocar en el nombre, vamos a colocar mi nombre, el apellido, mi apellido, en mi usuario, vamos a escribir QA-Solver. Y en la contraseña, pero ¿qué pasó? La contraseña se colocó un tipo fecha. Bueno, no hay problema. La fecha vamos a colocar una fecha, ok, la contraseña va a ser una fecha, mi fecha de ingreso, por ejemplo. Muy bien, la vamos a poner continuar. Y como pueden ver, ya se insertó correctamente. Si nosotros vamos a examinar, como pueden ver, ahí está creado nuestro primer dato. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Ahora nos vamos a ir directamente a Karate Framework, pero primero vamos a utilizar el código que nos deja por defecto Peter Thomas, ¿ya? Que este es un archivo .java que nos va a permitir conectarnos a la base de datos mediante JDBC, ¿ya? Entonces vamos a copiar esto. Este es un archivo que se llama dbutils, links que se los voy a dejar en la descripción. Vamos a crear acá una nueva carpeta, nuevo package, vamos a hacer connect db, y dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo, que es ese archivo, se va a llamar dbutils. Una vez creado, vamos a borrar todo excepto el package y vamos a pegarlo. Obviamente nos va a marcar en rojo porque necesitamos ciertas dependencias. Y las dependencias, bueno, yo se las voy a dejar acá en la descripción, que son estas de acá. Entonces vamos al POM, agregamos nuestras nuevas dependencias, que es obviamente una de Spring Framework JDBC y la otra de MySQL porque estamos conectando a MySQL. Una vez compilado, el dbutils ya no debería salir ningún error. Muy bien, pero ¿qué pasó? Bueno, hay un error aquí de nombre porque el dbutils no lo está tomando por el tema del package. Entonces eliminamos el package y refactorizamos. A ver, vamos a ver hacerlo de nuevo.
dbutils. Ahora sí, lo pegamos, copiamos de nuevo, copiar, pegamos, le vamos acá, dbutils. Ah, no entiendo. New. Le vamos a dar un refactor aquí. Rename. Ahí está. dbutils. Refactor. Ya, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que hace este código? Básicamente generamos un mapa o un mapeo de diferentes parámetros que nosotros les vamos a ingresar. Dentro de ellos va a estar la URL de la dirección de nuestra base de datos, nuestro usuario, nuestra contraseña y el driver class name que corresponde a cada una de las diferentes bases de datos. Por ejemplo, existe una para MongoDB, MySQL, SQL y varias más. ¿Ya? Y acá abajo, en la parte de public, van a haber diferentes tipos de lecturas hacia la base de datos. Por ejemplo, la lectura de un valor, la lectura de una fila o de unas filas. Esos van a ser los tres tipos de lectura. Obviamente uno puede agregar más si lo desea, colocando aquí mismo. Muy bien, ahora, ¿cómo sería esto ahora con nuestro archivo .future? Vamos a crear un nuevo archivo que va a ser connectdb.future. Vamos a hacer future connectdb. Muy bien. Vamos a crear un background, que el background básicamente va a tener diferentes configuraciones. Dentro de las configuraciones que vamos a tener va a ser obviamente el uso del dbutils. Vamos a utilizar también llamar a este archivo y plasmarle los datos que nosotros le habíamos puesto en el mapeo, o sea, los datos que estaban acá, e incluirlos en el dbutils y posteriormente la llamada. Muy bien, entonces, ¿cómo hacer esto? Vamos a definir acá, vamos a colocar definir una variable config que va a ser igual a un JSON que va a contener todos nuestros parámetros. Dentro de vamos a colocar el username, el nombre del usuario de su base de datos. En mi caso simplemente va a ser root porque no tengo configurada ninguna contraseña, ningún usuario. Por lo tanto voy a utilizarlos por defecto. Luego de eso utilizo la coma, agrego un password. Luego de password, esto lo dejo en vacío porque no tengo ninguna contraseña. Agregamos una coma. Luego agregamos una URL. Dentro de la URL obviamente tenemos que agregar, bueno, aquí las comillas, agregar esta vez que es una conexión de JDBC. Por lo tanto debemos especificar eso y también debemos especificar qué base de datos vamos a utilizar. Por lo tanto acá colocaremos JDBC MySQL, QL con mayúscula, después dos puntos nuevamente y agregamos la ruta que es localhost 2.3306. ¿Por qué puerto 3306? Porque es el puerto donde tenemos conectada la base de datos de MySQL. Luego de eso tenemos que colocar a qué base de datos vamos a acceder. En este caso, la que habíamos creado nosotros era esta de acá, que era registros. Entonces vamos a escribir aquí registros. Muy bien, una vez hecho esto, coma, y tenemos que dar un último parámetro, que es el driver class name. El driver class name básicamente va a variar dependiendo de cada base de datos. ¿Ya? Para el caso MySQL, ustedes tienen que escribir lo siguiente, que es, entre comillas simples, com.mysql.cj.jdbc.driver, el driver con mayúscula. Luego de eso, ahí ya tenemos todo nuestro JSON y todos los parámetros que había pedido acá: URL, username, password y driver class name. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es llamar el dbutils, porque acá solamente tenemos definido el JSON. Entonces le ponemos acá def, agregamos el dbutils va a ser igual a, acá le vamos a colocar un java.type y colocamos el dbutils es java.type, abrimos paréntesis, dbutils
Y dentro de dbutils tenemos que colocar, de hecho, directamente la ruta de nuestro archivo.java. Entonces acá primero sería connectdb.dbutils. Esta sería la ruta para que tome nuestro archivo. Luego lo que tenemos que hacer es simplemente inyectar el JSON a nuestro archivo dbutils. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, también definimos una nueva variable que colocamos def. Yo le voy a colocar db y dentro de db le vamos a colocar new dbutils, que es la misma variable que tenemos arriba, dbutils. Dentro de esto vamos a colocar la configuración, que en este caso es config. Ahora vamos a escribir el escenario. Vamos a escribir lectura de valores de la DB. Perfecto. Muy bien. Ahora nuevamente vamos a definir, pero esta vez lo que vamos a volver acá es qué parámetro o qué funcionalidad del dbutils vamos a utilizar. Bueno, y en este caso yo voy a leer todo lo que está dentro, o sea, leer las filas de nuestra base de datos. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, usuario va a ser igual a db.readRows. Ya dentro de esto tenemos que colocar simplemente las siglas o nuestra consulta de MySQL. En este caso es select asterisco from y le ponemos la tabla que estamos utilizando. En este caso la tabla se llama usuarios. Select from usuarios. En este caso ahí vamos a llamar todo lo que está arriba. Ahora, ¿cómo nosotros lo visualizamos en pantalla? Bueno, básicamente vamos a utilizar un print. Vamos a usar print. Vamos a poner acá usuario. Y le ponemos una coma y le colocamos la variable que está arriba, usuario. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar. Y vamos a ver si es que toda la configuración está correcta. Bueno, como pueden ver, existe algún problema porque dice que connectdb no está definido. Vamos a revisar. Java type connectdb.dbutils. Esto está bien. Bueno chicos, acá nos faltó simplemente las comillas simples. Ahora que tiene las comillas simples, vamos a ejecutar acá. Y como pueden ver, me acaba de devolver el elemento que nosotros le habíamos agregado. Vamos a agregar un segundo elemento para validar de que nos está trayendo toda la tabla. Entonces nos vamos acá a usuarios, le ponemos insertar y vamos a escribir otro nombre. Por ejemplo, vamos a poner uasolver, apellido test2, usuario uasolver2 y la password vamos a colocar el 11 de octubre. Si le ponemos continuar, se inyectó correctamente. Vamos a examinar y como pueden ver acá ya está nuestro segundo usuario. Muy bien, siguiendo con esto vamos a llamar nuevamente a la consulta. Y como pueden apreciar, acaba de llamar a los dos elementos de nuestra base de datos. Bueno chicos, eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse a este video. Subo video todas las semanas, así que nos vemos y hasta la próxima.